¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Les habla su amigo Paul de Calibit y en este video les voy a explicar cómo pueden personalizar su Kick 808 con el plugin que publiqué hace un par de semanas, el Home 808. Y lo vamos a hacer dentro de FL Studio. Vamos directamente al programa para empezar con la explicación. Bien, en el video anterior ya les había explicado cómo pueden hacer su Kick 808. No sé si lo recuerden, si no pueden visitarlo, ya está en el canal. El sonido que teníamos era algo como esto. Voy a hacer una grabación para que puedan pues comprenderlo de forma visual. Esta es la forma de onda que tiene mi Kick 808. Obviamente puedo moldearlo como se los había comentado en el video anterior de distintas formas. Es es un Kick 808 tradicional, pero lo que quiero es agregar un poco de armónicos con el oscilador en el cual puedo dibujar la forma de onda. Voy a borrar esto. Ahora, solamente voy a hacer una pequeña figura aquí. No importa la figura, no importa, ustedes pueden dibujar lo que quieran. Voy a activar el filtro siempre en paso bajo. Voy a activar el oscilador y vamos a notar el cambio. Es importante que, bueno, trabajen también en octavas de rango bajo. Puede ser en la octava -2 o en la -3. Incluso podrían intentarlo en la -4, dependiendo qué tipo de sonido quieran obtener. Vamos a escuchar el resultado. Ups. Voy a ampliar un poco el sustain para que se mantenga ese pequeño ruido para que nos dé carácter en nuestro 808. Vamos a grabar el cambio. Ahora vean cómo se comporta nuestro Kick 808, cómo cambió brutalmente la forma de onda con este pequeño, pues con estos pequeños cambios. Incluso me dejó armónicos al final en la colita del 808, si pueden verlo. Esa es la ventaja la cual tiene el Home 808, donde tú puedes agregarle armónicos a tu forma de onda. No necesariamente tiene que ser con distorsión, puedes agregar una forma de onda que complemente tu 808 personalizado. O sea, ustedes pueden ver en esta sección cómo es más o menos la forma de onda que tenemos por aquí. Y bueno, pues es el resultado. Vamos a hacer algún otro cambio, nada más para terminar con el ejemplo. Esto realmente es bastante rápido, ya que pues el Home 808 nos permite hacer estas modificaciones de manera muy simple. Vamos a borrarlo todo y voy a hacer aquí alguna otra cosa. A esto, por ejemplo. Vamos a escucharlo. Desde luego, como tú desees que se mantenga lo agresivo de esta pequeña figura que dibujes, va a depender el sustain que tú le quieras agregar. Vamos a grabar el cambio para que puedan notarlo. Y así ustedes pueden agregar la cantidad de la forma de onda que dibujen en esta sección, en su Kick 808. Obviamente va a depender algunos otros factores, como el filtro. Pueden poner el corte en la parte que ustedes quieran, para que se vea precisamente como deseen su Kick 808. Es una de las ventajas de este plugin. Realmente es muy versátil. Ya estoy preparando una actualización, voy a mejorar algunas partes. Espero que les esté gustando el plugin. Si encuentran algunos errores, pues avísenme para ver si los puedo ir corrigiendo. Y bien, voy a hacer nada más un ejemplo más y ya para terminar el video. Voy a escucharlo. Vamos a ponerlo ahí. Voy a bajar un poco el corte. Ahí me gusta. Y vamos a escuchar el cambio. Perfecto. Si se dan cuenta, ya no se comporta el subbajo únicamente como si fuera una forma senoidal. Y empiezan a aparecer los armónicos de este pequeño dibujo que hice. Pues ahí ustedes pueden ir revisando, experimenten, traten de sacar los sonidos que les gusten. Si les está gustando el plugin y les están gustando estos videos, ya saben, dejen un dedito arriba para que les llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les guste el Home 808 y chao.